Buenos días, buenos días. Feliz día de reposo. Aunque ya empezamos anoche, ¿no? Empezamos anoche con el día de reposo cuando cayó la tarde y comenzó la nochecita. Y ahí empezamos a concentrarnos, ¿no? A concentrarnos en todas las cosas que tienen que ver con nuestra fe, con la palabra de Dios, hasta con la música, hasta con la música. Nosotros les metemos música, música cristiana, música que se refiere toda al Señor, así que ya estamos preparados inclusive para estudiar las Escrituras, la porción que hemos estudiado durante toda la semana, bueno, y que ahora durante la mañana junto con el pastor Enzo lo que hacemos es un resumen breve, muy breve porque es muchísimo lo que tenemos escrito. Ada estuvo toda la semana preparando y por lo que puedo leer acá en la pantalla ha preparado 13 páginas. No creo que pueda dar 13 páginas durante la mañana. Tengamos fe. Así que Ada los saluda, el pastor Enzo los saluda. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar ahí del otro lado. Dice la palabra ahí en Isaías que es un día de delicia para nuestra alma y lo creemos, un día que nos deleitamos en el Señor, en su palabra, en su presencia, estudiando, compartiendo con otros hermanos. Así que bueno, muchas gracias por estar y listos y preparados para compartir toda la riqueza que la Torá, la palabra del Señor, tiene para nosotros. Bueno, buenos días a todos. Realmente es una bendición nuevamente poder estar con todos ustedes en una nueva porción de este día, donde realmente es muy rica, tiene muchos temas de actualidad, o sea, son temas que estudiamos desde aquel tiempo, pero lo vamos a llevar a la actualidad, el presente nuestro y el futuro nuestro también, porque esto nos indica, vamos a aprender sobre cómo fue esta palabra, cómo fue esta situación, vamos a aprender qué cosas pasan en nuestra vida y también cómo prepararnos. Bueno, ¿cuáles serán los temas de hoy entonces? Las lecturas y los temas, Ada. Bien, es la porción número 37, se llama Shelach Lecha, que significa envía para ti. Las lecturas abarcan Números, capítulo 13, versículo 1 al 15, 41, Josué, capítulo 2, del 1 al 24, y Hebreos, capítulo 3, versículo 7, al 4, 11. 3, 7 al 4, 11 de Hebreos. Y los temas brevemente enunciados es el mandato de enviar espías a la tierra de Israel, Moisés ora por Josué o Yehoshua, el informe que traen los espías, el pueblo que no puede ser aplacado, Israel es amenazado de exterminio, la intercesión de Moisés a favor del pueblo, Dios decreta 40 años de deambular por el desierto, la nación castigada comprende demasiado tarde. Luego, en el capítulo 15, habla de las libaciones, la expiación por idolatría y la profanación del Shabbat. Todo esto de la mano de la porción de Josué, donde también va a hablar de enviar espías, ese Josué que había sido espía, en este caso, antes de entrar a la tierra prometida, él envía espías, pero con un resultado totalmente diferente. Y por supuesto de la mano del libro de Hebreos, donde habla de el reposo y al reposo al que los hijos del Señor podemos entrar. Qué bueno que es largo el asunto acá, ¿no? Es largo. Así que vamos a comenzar ahí los versículos del 1 al 15 está el mandato de enviar espías. Hay cosas muy interesantes. A ver cómo es el asunto, Ada. Bueno, 12 de los grandes líderes de la nación, uno representando a cada tribu, fueron a reconocer la tierra y retornaron con un informe que desmoralizó al pueblo. Eso hizo que perdieran su fe
en su capacidad de ocuparla. Y como resultado, toda esa generación fue condenada a perecer en el desierto y su entrada a la tierra prometida se postergó 39 años. Casi, 38. 38, claro, ya había pasado más de un año desde la salida de Egipto. Este capítulo sigue inmediatamente después del incidente de la crítica de Miriam contra Moisés. Y recuerdan la porción anterior del sábado pasado, la última parte habla de esta especie de rebelión que Aarón y Miriam tienen contra Moisés. Entonces, y por supuesto menciona en esa porción cuál fue el castigo que recibió Miriam por esa situación. Y aunque esa experiencia le había enseñado a la nación cuán grande es la maledicencia, los espías no aprendieron la lección y no se refrenaron de calumniar la tierra. Así que algo tan parecido a nosotros, ¿no? Acababan de vivir un episodio podríamos decir, de cuestionar la autoridad de Moisés, cierta rebelión de sus propios hermanos. Y sin embargo acá estos espías que son enviados tienen una actitud similar, pero en este caso no solamente contra Moisés y contra Aarón, sino que van a traer un mal informe contra la tierra y por sobre todas las cosas un informe contra Dios. Bueno, aclaremos, dijo Lemos, que era mi abuelo, porque pareciera, acá si leemos los versículos 1 al 3, que dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Acá pareciera que en el versículo 2, Dios le está dando una orden a Moisés de que envía a tu hombres. En la traducción de la Reina Valera del 60 dice, envía a tu hombres. Sin embargo, la palabra que encontramos en el original es combinada, es shelach, lejá, y lejá quiere decir para ti. O por tu cuenta. Sí, para ti, por tu cuenta, por tu deseo, por tu voluntad, pero no es envía solamente. Y nos queda más confuso todavía. Yo sé que muchos están escuchando y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver que envíe para él o que envíe para otro? Y la verdad es que lo que Dios está diciendo es, esta no es mi idea, esta no es mi idea. Esto no es algo que se me ocurrió a mí o algo que yo necesito. Yo no necesito esto. Yo he prometido, y la palabra de Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él lo va a hacer. Y ya le había prometido a Abraham, le había prometido a Isaac, le había prometido a Jacob, le había prometido a Moisés, le había prometido al pueblo que sacó de Egipto. Entonces Dios no necesitaba que envíen espías para ver si era posible conquistar la tierra o no. Y eso lo aclara la misma escritura, lo aclara en Deuteronomio. Cuando en Deuteronomio Moisés les vuelve a recordar la historia al pueblo, les recuerda, acuérdense que Deuteronomio es como si fuera la repetición de la ley, donde se recuerda todo el proceso y la Torá. Entonces Moisés en el Deuteronomio 1:21 les dice, mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y ahí relata este acontecimiento, dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces ahí está bien clarito que la idea no fue de Dios.
ni siquiera a Moisés, aunque estuvo implicado, no podemos negar que a él le pareció bien. Le dice, a mí me pareció bien, pero la idea salió del pueblo. El pueblo que había visto los milagros de Dios, que había visto las señales y las plagas en Egipto, el abrirse el Mar Rojo, el maná, el agua, todo lo que había visto, la montaña, el monte Sinaí ardiendo, había visto maravillas, la nube de día, la columna de fuego de noche. Sin embargo, tuvieron dudas, y yo diría que más que dudas, tuvieron miedo. Y Moisés admitió, dijo, a mí me pareció bien. Por eso la palabra es Shelach Leja, que es envía si vos querés. Si vos querés, si a vos te parece bien, si vos estás de acuerdo con el pueblo. Entonces, podemos sacar muchas enseñanzas de allí, pero en realidad yo no me voy a detener ahí, pero, no sé si ustedes lo van a querer hacer, pero podemos sacar muchas enseñanzas, pero lo concreto es que Dios le dio a Moisés permiso, le dio permiso. No es que Moisés lo hizo sin autorización de Dios. Claro. El pueblo se lo pidió, Él lo consultó. a él le pareció bien, lo consultó con Dios y Dios dijo, si este pueblo lo quiere hacer, porque después Josué lo repitió cuando entraron a la tierra prometida, mandó espías a ver a Jericó. Pero la actitud fue diferente. El resultado de los espías, de la información que trajeron fue diferente. Acá Dios dice, bueno, si te parece bien, envía para vos. Para mí no, porque yo no necesito saber lo que yo soy capaz de hacer. Envía para vos, envía para ti. Le dio permiso, pero le dejó la decisión a Moisés. Lo concreto es que el pueblo había perdido. Algunos dicen el pueblo perdió su fe. A partir del informe de los espías, el pueblo perdió su fe. No. El pueblo tuvo esta actitud porque ya había perdido su fe. Había perdido su emuná. El pueblo había perdido su emuná, por eso tuvo miedo. La persona que tiene emuná, que tiene fe, verdadera fe bíblica, no tiene miedo. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice la Escritura. Pero este pueblo tuvo miedo porque ya había perdido su emuná. ¿Y qué es lo que quiso hacer? Medir a los enemigos. Vamos a medirlos, a ver. Vamos a medir a los enemigos, a ver si con nuestras propias fuerzas podremos conquistar la tierra que Dios ya le había prometido que la iban a conquistar por gracia. No por fuerza, sino por gracia. Miren todas las cosas de las que podemos sacar enseñanzas. Lo que Dios hace por gracia, muchas veces nosotros lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Desde Abraham, Dios le había prometido esa tierra. Miren en Génesis 3, 14 y 15. Y Yahweh dijo a Abraham sin H, noten ahí, sin H en el medio, Abraham. Sin el nombre cambiado. Sin el nombre cambiado todavía. Miren desde cuándo Dios le venía prometiendo que iban a conquistar la tierra. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya Dios había prometido a Abraham. En Génesis volvemos a ver una vez, dos veces, yo anoté 3 veces, en Éxodo, en Levítico 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Para qué querían ir a ver? Bueno, Moisés probablemente no estaba esperando que vinieran con un informe que desalentara al pueblo. Seguro que no. Pero el resultado fue al revés. Dios le había prometido inclusive que su ángel, que Yahshua, iba a ir adelante de ellos. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. No me acuerdo dónde está eso, en Éxodo 23:20. Yo envío mi ángel, y hasta canciones ahí de ese pasaje de Éxodo 23 del 20 en adelante.
enviaré las avispas, ¿vieron eso? Juan Luis Guerra. Claro, cuando la canción habla de las avispas, Las avispas. la gente ni entiende, y yo las veo a veces en las iglesias cantando de las avispas y qué sé yo, y la gente ni sabe lo que está diciendo, las avispas. No sabemos dónde salía. Eso. Claro, entonces dice, ¿qué estarán comiendo miel de avispa? ¿Qué sé yo? No, Y resulta que era la promesa que Dios les había hecho, cuando le promete que va a ir Yahshua adelante, que va a ir el ángel de Yahweh adelante de ellos y los va a introducir. No dice va a ir y los va a dejar a la puerta. No, no, los va a introducir. Va a ir durante el camino y va a estar con ustedes hasta que entren. No solamente en el camino. Acuérdense, lean Éxodo 23 del 20 a 33 y ahí van a encontrar lo de las avispas y van a poder entender la canción. ¿Ven? Qué bendición ya encontramos hoy, que vamos a entender una canción que cantábamos sin saber ni qué quería decir que iban a ir las avispas adelante. Entonces, la verdad es que es así como muchas veces arruinamos y le damos más crédito a nuestras propias ideas, a nuestras propias imaginaciones o a los informes de otras personas que a la revelación que Dios nos da. Queremos andar por vista en vez de andar por fe. Moisés aprobó esa solicitud con la esperanza de que esto fuera un factor disuasivo para que dejaran de insistir, pero sin embargo no ocurrió, pues ellos querían oír sobre la tierra de boca de sus pares y entonces debió enviar a los espías. Qué bueno esto ahora para empezar a sacarle enseñanza, a sacarle algunas cuantas enseñanzas. Algunas de ellas, algunas porque son muchas, es poder ver de que yo, por ejemplo, siempre le digo a los hermanos, así cuando nos reunimos en el día, o sea, en un día como hoy, a los que están físicamente sentados en una mesa conmigo y a los que están viendo por internet, ya que son de lugares más lejos, que no estamos estudiando al pueblo de Dios en la historia como para poder decir de ellos, pero esta gente, mira cómo se equivocaban, mira cómo hacían cosas. Estamos viendo que lo que ellos hacían en su tiempo, lo estamos haciendo nosotros ahora en una circunstancia totalmente diferente. No es que lo estemos haciendo, es que lo hemos hecho un montón de veces y a medida que vamos leyendo estas cosas, vamos parando y orientándonos hacia la buena voluntad de Dios. Por ejemplo, un hecho simple de esto que estamos viendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer cosas que Dios no nos pidió que hagamos y de pronto termina diciendo, bueno, dale, hacelo? O sea, eso es parte de la vida cristiana, porque insistimos en hacer cosas que ya están escritas en la Biblia, que cómo tienen que ser, y nosotros hasta oramos y decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, y está escrito, porque la Biblia dice lo que debemos hacer en esa situación, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo en un tiempo que es difícil, no solo para Argentina por el mal gobierno, sino en el mundo, porque ver, no sé, voy a dar un dato simple, ¿no? Ver inflación en Argentina, bueno, yo no recuerdo un año que no hayamos visto inflación exagerada, siempre fue igual. Pero ver inflación en Estados Unidos, inflación en Alemania, inflación en Inglaterra, en todos esos países del primer mundo, bueno, quiere decir que la situación global está mal, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tengamos que orar por la situación del mundo, está bien, pero orar para que esto termine no está bien, porque ya está escrito en la Biblia todo lo que tiene que suceder en el mundo, y está escrito y va a suceder. Entonces de pronto nos empecinamos como estos hombres, que no son los 12 espías los que pidieron, envíanos a nosotros, no fue así, fue el pueblo que ya tenía, como leyó Horacio en Éxodo 23, ya tenía el mando de Dios diciéndole, ustedes van a entrar a un lugar
donde fluye leche y miel, donde hay hombres, hay guerreros, hay todos, pero yo voy a estar con ustedes y van a entrar y van a pelear porque Él va a ir adelante de ellos. Pero ellos dudaron de esas cosas y cuando vieron los frutos, cuando vieron todo lo que había, oh, es verdad todo lo que Dios dice, pero no, a esto no lo podemos vencer. Es lógico, ustedes no lo pueden vencer, pero era Dios quien lo iba a hacer. Entonces, ¿cuántas cosas podemos sacar de esta historia? Viéndolos primeramente nuestros propios errores, de cosas que ya hicimos, ¿cierto? Y ahora ver cómo podemos hacer para corregir y vivir una vida de acuerdo a eso, porque esto acá estamos viendo el corazón de Dios y viendo cómo Dios se enojó por ese mal reporte o por esa calumnia, esa injuria que dijeron estos hombres, y Dios se enojó tanto que vimos que estamos viendo en un ratito, seguramente hablaremos de las consecuencias que eso trajo, algo mencionaron ustedes, y nosotros pensamos que si nosotros hacemos tenemos una actitud igual no vamos a tener esas consecuencias. Claro que las vamos a tener, porque no hay cosa peor para el Señor que no le crean su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo esto en nuestro corazón porque estamos en la misma situación, en el mismo tiempo cíclico, hablo, ¿no? Porque ya no estamos en el tiempo de Moisés, estamos en este tiempo, pero en la misma situación a la entrada de la puerta de la tierra prometida. Y si nosotros no vemos lo que vieron estos hombres, 10 trajeron un reporte malo, pero 2 tuvieron un reporte bueno, que eso es lo que vamos a ir viendo. Si no tenemos esa actitud, nosotros vamos a estar en grave problema, no con el mundo, sino con Dios, porque es no creerle a Dios, porque en este tiempo, a ver, hay gigantes, y esos gigantes son las situaciones económicas, las amenazas, las persecuciones, todas las cosas que hay, y nosotros no podemos vencer eso. Él sí. Él en nosotros, Él puede hacerlo y nos manda al frente para que nosotros caminemos hacia adelante sabiendo que no es nuestra guerra, que Él la va a pelear, así como le dijeron Josué y Caleb. Entonces le pido mucha atención a la gente en esta porción, a lo que se va a ir compartiendo, porque es algo que no es parte de la historia, pero no estamos estudiando la historia. Vemos la historia para poder llevarlo al día de hoy y nosotros hacer lo mismo que hicieron los obedientes. Bueno, y se me ocurre algo, Enzo, sobre la base de tus palabras. ¿Por qué Moisés no mandó a cualquiera? Porque vino al pueblo y dijo, queremos que vayan a espiar los espías o los exploradores, como los quieran, enviados. como quieran llamar, ¿no? Espías, exploradores, enviados. Y Moisés tuvo mucho cuidado en eso. Moisés eligió principales. Príncipe quiere decir principales, líderes del pueblo, líderes con buena reputación, respetados por todo el pueblo, probablemente guerreros, gente fuerte, gente de carácter, gente inclusive de emuná, de fe, y Moisés no lo hizo por casualidad a eso. Y lo que sucede muchas veces, lo que nos sucede muchas veces a nosotros y a muchos hermanos nuestros que están en las iglesias, es lo que le pasó al pueblo de Israel por lo menos 2 veces. Una vez al pie del monte Sinaí. Al pie del monte Sinaí estaban muy cómodos. La presencia del Señor primero estuvo en el monte, la presencia, y después Dios trasladó su presencia al lugar santísimo en el tabernáculo. Pero estaban cómodos, estaban bien formaditos alrededor del tabernáculo, alrededor de la presencia, formaditos por tribus. Hermoso estaba eso. Los dibujos que a veces compartimos cuando enseñamos eso nos dan una sensación de solidez, de confort, de comodidad y de seguridad. Pero Dios enseguida levantó la nube y los hizo salir. Los sacó del confort, de la seguridad propia. Y yo pienso que estos espías también estaban cómodos. No sé dónde estarían ahí en el desierto, porque en el desierto uno pensamos que es arena, que vuela,
los camellos que se tapan los ojos con turbante. No, no, no. El desierto quiere decir lugar inhabitado, lugar donde no hay gente. Pero ellos tenían ganado, tenían un cierto confort, una cierta estabilidad, y los espías se metieron ahí a ver y dijeron, no, acá vamos a tener que trabajar para conquistar. Acá vamos a tener que tener un grado de compromiso, de responsabilidad, vamos a tener que ejercitar nuestra fe en Dios. Esto no es automático. Vamos a tener que ejercer día por día nuestra fe en Dios. Para avanzar, cada paso va a ser un paso de fe. Va a ser un paso de creer a la palabra de Dios. Un paso de emuná, de compromiso, de lealtad. Un paso de teshuvá, de volver cada vez a la palabra de Dios y creer en la palabra y caminar en la palabra. Y los tipos, a mí se me ocurre, por ahí estaban muy cómodos donde estaban. Entonces dijeron, no, acá hay gigante, acá la tierra se traga a sus moradores, acá, si bien fluye leche y miel y hay unos frutos que son espectaculares, pero acá hay que empezar a trabajar, acá hay que aguantarse a los gigantes y hay que vencerlos. Y muchas veces nosotros vemos gente que pertenece a la congregación de Dios, en las diferentes iglesias, gente que pertenece a la congregación, ya está en la congregación. Pero Dios promete algo más, promete poseer la tierra que Él nos dio por heredad. Nos promete entrar en posesión de sus promesas, de sus bendiciones, de su reposo. Se puede hablar mucho de eso. Entrar en el reposo. En la tierra se entra en el reposo. Sin embargo, es más cómodo muchas veces estar, aunque no hayamos poseído la tierra, aunque no hayamos entrado en su reposo, aunque tengamos una fe parcial en la palabra de Dios, inclusive un conocimiento parcial, no volvemos, no hacemos teshuvá, no retornamos a la palabra de Dios, vamos bien así, vamos bien como fuimos instruidos, como venimos hasta ahora, vamos bien, ahora no queremos enfrentar a los gigantes. Esto es una enseñanza muy fuerte para nosotros. ¿Dónde te está mandando el Señor? ¿A dónde te está mandando? ¿Te está mandando a conquistar la tierra? ¿Te está mandando a vencer con su poder, no con tu poder, con el poder de Yahshua, que era el que iba adelante y iba a vencer los gigantes? Ellos pensaban que ellos iban a vencer los gigantes. No, el ángel de Yahweh, Yahshua mismo, iba adelante y él iba a vencer a los gigantes. Sin embargo, ni eso lo creyeron. Estaban cómodos en la religión, estaban cómodos en la congregación como estaba hasta ese momento. No es del todo, pero más o menos sobrevivimos y estamos cómodos acá. No te sientas cómodo nunca en el lugar donde estás, si no es en el lugar exacto donde Dios te quiere llevar. Ese es el lugar de reposo. Ese es el lugar de reposo. El milenio es el lugar de reposo. El reinado de Jesucristo es el lugar de reposo. No te sientas cómodo donde estás. No importa dónde estés. Si estás más o menos al 10%, al 20%, al 50%, aunque estés en el 99%, hay que estar al 100%, haciendo la voluntad del Señor y marchando hacia Dios, a donde Dios te quiere llevar, hacia su reposo, hacia su tierra prometida, hacia su reino. Su reino, la tierra prometida es el reino de Dios, es el milenio donde va a reinar el Señor. Entonces, no importa dónde estés, no hagas como los espías, que probablemente eran líderes y eran reconocidos y tenían fama y donde estaban y todo el pueblo los aplaudía y no sé qué iba a pasar si entraban a guerra. En su criterio vamos a tener que guerrear y tenemos que demostrar si somos líderes o no somos líderes. Vamos a tener que demostrar si creemos en Dios o no creemos en Dios. Vamos a tener que demostrar si caminamos o no en su palabra. Y realmente todo eso no lo tenemos que hacer ahora porque ya somos príncipes del pueblo. Entonces, miren, a veces la comodidad, el confort es una trampa. No estamos en esta corta vida que el Señor nos ha dado para el confort. Muchos dicen, nosotros ya entramos en el reposo. Me decía un apóstol acá de Córdoba que tiene muchas iglesias bajo su cobertura. Nosotros ya entramos en el reposo, ya estamos en el reposo. Y yo dije, qué suerte que tenés vos. Qué suerte que vos estás en el reposo, porque yo no estoy todavía en el reposo. Voy camino al reposo, pero no estoy en el fragor de la lucha. Estoy en el fragor de la lucha contra los gigantes que se levantan. Y muchas veces los gigantes que no tenían por qué asustarnos, nos asustan. Entonces no entramos todavía en el reposo, yo por lo menos no.
Yo estoy caminando hacia la tierra prometida y ahí es el reposo. Así es. Una de las cosas lindas que esto nos enseña es el gran error, porque el gran error de la gente dice, yo me voy al cielo. Y ahí para mucha gente se termina todo esto que está acá. Y eso va en contra de lo que estamos viendo hoy en la palabra. La Biblia nos enseña clarito que nosotros estamos, o sea, como vos lo dijiste, saliendo de esa, a veces, de reposo, tranquilidad, para poder prepararnos para lo que se viene, porque es verdad que va a haber un arrebatamiento, vamos a ir al cielo, pero volvemos aquí, porque nosotros estamos a las puertas de la tierra prometida, y la tierra prometida se tiene que cumplir, porque es parte de la promesa de Dios que le dio a Abraham, que le dio a todos los patriarcas. Esa promesa es habitar la tierra que fluye leche y miel, inclusive en la historia que estamos viendo. Ahora a Moisés, y ellos están ahí intentando entrar, pero ¿qué pasa? No estaba la confianza de ellos puesta en Dios. No digo de todos, porque vemos la Biblia, de los 12, 10 no tenían la confianza puesta en Dios, pero había 2 que sí. Ese era el estado de los príncipes, como decía Horacio recién, y es el estado del pueblo. Así estaba el pueblo. Por eso creyeron todos esas injurias, calumnias que dijeron esta gente, diciendo, no vamos a poder entrar. ¿Cómo Dios nos está mandando allá para que nos maten? O sea, eso es lo que había en el pueblo. Y eso es lo mismo que hay hoy. En la gente diciendo, no, porque nos vamos al cielo. Y claro, ¿qué te hace eso? Estar tranquilo, como diciendo, ya viene el Señor, me busca y me saca de acá. No, lo que Dios nos manda ahora es a hablar, a decir su palabra, a enseñar que tenemos que entrar a la tierra prometida, pero no va a ser con nuestra fuerza. Simplemente nosotros vamos a creerle a Dios, vamos a obedecer, y Él es quien nos va a hacer entrar a la tierra prometida. Él es quien va a luchar contra el enemigo, pero nosotros hoy vamos a experimentar la presión del enemigo. Ya la estamos experimentando hace tiempo. La presión del enemigo, que cada día va a arreciar más. Y eso es lo que Dios quiere, que en medio de toda esa presión del enemigo nosotros podamos decir las palabras que la Biblia dice que debemos decir. Dice, nosotros los comeremos como a pan. Esa es nuestra parte, pero no por nuestra fuerza. Ninguno de nosotros, ni siquiera juntándolo todos, podremos. Nos comeremos como a pan porque Él está con nosotros y va delante nuestro para hacernos entrar a la tierra prometida. Amén. Otra perlita interesante es que en el versículo 8 de acá del capítulo 13 dice, de la tribu de Efraín escogió Moisés a Oseas, hijo de Nun. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 16, dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua o Josué. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, Reina Valera del 60, como Josué. Su nombre real en hebreo es Yehoshua, dice él. Nombre hebreo Oseas significa salvación. Y Yehoshua o Yehoshua significa Yahweh salva o Yahweh salvará. Josué es su diminutivo y Yehoshua fue tipo de Jesús, fue tipo de Yahshua. ¿Por qué? Porque fue Josué el que introdujo a Israel a la tierra prometida después de conquistarla. Y Yehoshua fue el salvador del pueblo de Dios de los poderes de Canaán, ¿no? De los poderes de los que habitaban la tierra prometida. Por su parte, Jesús, Yahshua, es el salvador de su pueblo de los poderes de Satanás. Esto que estaba recién claramente explicando el pastor Enzo. Vemos que Josué era de la tribu de Efraín, es decir, de lo que después del rey Salomón sería la casa de Israel. Y el otro interesante, el otro espía, que decimos trajo un reporte favorable, fue Caleb. Y Caleb era de la tribu de Judá. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Dice Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Vemos que Josué es un tipo de Jesucristo, de Yahshua, quien nos trae de regreso a su congregación para que entremos junto con la casa de Judá a poseer la tierra prometida en el milenio o reinado milenial de Jesucristo. Qué bueno que está eso, ¿no? No hay nada en la Biblia que sea casualidad, ¿eh? Lo tienen a Josué de la tribu de Efraín. Acuérdense que Efraín es son las 10 tribus del norte, después cuando se divide el reino. Y Caleb, casa de Judá, las tribus del sur. Las tribus del sur. Y Dios quiere darle la tierra a su pueblo, completito, no un pedacito, completo. Por eso nos ha traído de regreso a su congregación, a los que somos de la casa de Efraín, o sea, los que andábamos por el mundo. La mayoría de nosotros ni siquiera, yo no sé el Patorenzo, porque tiene un apellido medio judío gallego, pero yo ahí zafé, no tengo nada. Ni una gotita. Ni una gotita judía, pero el Señor a todos los dispersos entre las naciones, que en definitiva son la casa de Efraín, a través de Jesucristo nos ha injertado en el buen olivo para introducirnos junto con la casa de Judá en la tierra prometida. Qué bueno que está eso, ¿no? ¿Le gusta esto, Enzo, a usted? Yo sé que le gusta. Esto le gusta. Sí, claro que nos gusta, porque primero vamos corrigiendo ciertos errores, ¿no? De lo que nos han enseñado. Yo recién decía, o sea, explicaba que, bueno, como estabas diciendo, de que hay un llamado hacia todo el pueblo de Dios, y está el pueblo que es el original, que la Biblia dice el natural, y está el que dice el extranjero. Y una misma ley, una misma Torá hay para el natural y el extranjero. Y lo estamos diciendo a la luz de la Escritura. Pero cuando uno escucha a aquellos que ven videos y estudios y por ahí, y cuando ve generalmente a muchos de los judíos enseñar, dice que no es así. Y no es así algo que la Biblia dice que sí es así. Ellos se creen los únicos. En realidad son nuestro hermano mayor, ¿cierto? O sea, en cuanto a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es el hermano mayor, y nosotros somos el hermano menor, el que nos hemos perdido, pero hemos encontrado. Entonces, hoy estamos en el verdadero olivo, hemos sido injertados. Algunos no sabemos, porque la mayoría no lo sabemos, si de pronto teníamos alguna parte en nuestros genes de ellos, no lo sabemos, pero lo importante es no saber si lo tenemos o no lo tenemos. Lo importante es que hemos sido injertados en el buen olivo. Hoy la Torá es la palabra de Dios para nuestro corazón, y nosotros trabajamos para obedecerla. Para mí, este es un tema hoy, el tema de hoy, todos los temas, porque cada vez que estamos en un Shabbat, no sé si les pasa, creo que a la mayoría les pasa lo mismo, ¿no? Parece que es justo que viene la palabra con lo que está pasando en el mundo, y realmente es un tema hoy de muchísima, pero muchísima actualidad. Hoy estamos en esa posición. Los más líderes, o sea, aquellos que ya tienen un poco de conocimiento de la palabra y lideran algo, bueno, representan a estos 12, pero los demás representan al pueblo, y estamos en una disyuntiva hoy de lo que está pasando en el mundo, y nosotros entender que estamos a las puertas, el mundo está estallando, faltan muchas cosas que la Biblia dice que tienen que suceder, pero el mundo está estallando y esos gigantes se nos vienen encima. Y uno de los propósitos de Dios era, ya que decidieron ir a espiar, Dios decía, quiero que vean los gigantes, quiero que vean la impotencia de estos líderes delante de esos gigantes, para que entiendan que van a entrar a la tierra prometida, pero no con su propia fuerza. Y bueno, estamos en la misma situación hoy, viendo lo que está pasando en el mundo,
y entendiendo que no va a ser con nuestra fuerza, es imposible. No podemos hacer absolutamente nada más que confiar en Él. Así es. Y si avanzamos un poquito del versículo 21 al 25, nos relata que ellos subieron, reconocieron la tierra, dice todos los lugares donde fueron, habla específicamente también de Hebrón. Llegaron hasta el arroyo de Escol, allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Es decir que ellos volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, o sea que fue una expedición algo extensa, y según esta descripción en la palabra, ellos recorrieron la tierra de sur a norte, y ascendieron y llegaron hasta Hebrón, y se fijaron especialmente en Hebrón, probablemente porque cerca de allí estaba el campo de Macpela. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado hace varias porciones donde estaban sepultados los patriarcas? Y se encontraban con que allí habitaban los hijos de Anac, eran los gigantes descendientes de los Nefilim, y trajeron consigo un racimo de uvas y otros frutos de la tierra como muestra de la extraordinaria bondad de la tierra. Esto que decimos, Dios ya lo había dicho y era así, la había descrito como una leche que fluye leche y miel. Cortaron ese racimo en el Valle de Escol, que quiere decir justamente racimo. Las uvas son un símbolo de la congregación de Yahweh, todas las uvas unidas en un ramo, y las granadas, símbolos de la Torá. Y también trajeron higos, que son símbolos de la cosecha temprana. Y luego, un poco más adelante, del 26 al 29, dice que anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y trajeron este informe y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos a los hijos de Anac. Después dicen que también estaba Amalek en el Negev. Vieron al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, que estaban en el monte, y al Cananeo habitando junto al mar y a la ribera del Jordán. Estos espías, cuando regresaron después de este extenso recorrido de 40 días, de visitar la tierra o de recorrer la tierra, en realidad debieron venir a ver a Moisés, quien fue el que los había enviado, ¿no? Sin embargo, en vez de ello, vinieron y expresaron, dieron su informe adelante de todo el pueblo, a viva voz delante de todos. Los espías describieron eso que habían visto y desanimaron al pueblo con el objetivo de disuadirlos para entrar en la tierra prometida. El resultado fue un lamento y un clamor contra Dios y contra Moisés. Y ellos dijeron que independientemente de cuán abundante era la tierra de Israel, esta estaba fuera de su alcance, porque los habitantes eran demasiado fuertes, las ciudades imposibles de conquistar. Recomendaron que ni se les ocurriera, ni se atrevieran a invadir la tierra o conquistar la tierra. La verdad es que en el informe no pudieron negar que la tierra era fructífera, porque los frutos que trajeron era prueba de ellos, era una prueba contundente, era una prueba ocular, en cualquier juicio ahí había prueba de sobra. Sin embargo, luego se contradicen ellos mismos al decir que la tierra se traga a sus moradores, es decir, que no produce lo suficiente para mantenerlos, una tierra que no iban a poder sobrevivir. Y otra cosa interesante es que ellos dijeron que se sentían como langostas frente a los gigantes descendientes de los Nefilim. La Biblia nos habla de ellos, uno de ellos, por ejemplo, es el caso famoso de Goliat, y también estaban los peores enemigos de Israel que habían atacado la retaguardia de los débiles cuando ellos salieron de cuando salieron de Egipto, que eran los amalecitas. Interesante cuando habla de que nos sentíamos como langostas, ¿no? Uh-huh. Éramos como langostas, dice. Uh-huh. Éramos como langostas. Y eso de éramos como langosta habla perfectamente del trabajo que ellos hicieron
sobre la autoestima del pueblo. Miren, con todo contradecían la palabra de Dios, con todo, con todo. Dios, cuando lo manda a Moisés a hablar al faraón, lo llama mi primogénito. Dile al faraón, deja ir a mi primogénito. Dios habla del valor que su pueblo tiene para él, que cada uno de los miembros de su pueblo tiene para él, el alto valor. Y estos espías hablaron todo lo contrario. Éramos como langostas. Y ellos nos veían a nosotros como... ¿Cómo sabían que lo veían como langostas? Ellos lo supusieron. Afectaron la autoestima, el valor de cada uno de los miembros de la congregación, su valor delante de Dios. Algo que nosotros nunca debemos permitir que nos pase. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no nos perdamos, sino que nos quiere dar vida eterna. Entonces miren el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Sin embargo, estos espías, ¿qué es lo que estaban haciendo? Disminuir el valor de los hijos de Dios. Esto es terrible. Y nosotros no nos podemos dejar contagiar por este engaño, por esta mentira de Satanás. No podemos perder la estima que tenemos delante de Dios, el valor que tenemos delante de Dios. Así que tengamos en cuenta esto, el tema de la autoestima estuvo implícita en el informe que dieron los exploradores, los espías, acerca de los gigantes y de sentirse como langosta. ¿Cómo se van a sentir como langosta si el ángel de Yahweh iba a ir delante de ellos? Pero yo me sentiría más gigante que los gigantes, que los sonsomeos, que los Goliat y todo eso. Tierra de gigantes. ¿Y dónde están los gigantes hoy? Hoy, ¿dónde están esos gigantes? Pues ahí estaban. ¿Dónde están? ¿Dónde está uno de los 5 Goliat que había y se enfrentó un muchacho que era pastor de las ovejas de su padre, se enfrentó con ellos y se llevó 5 piedras, pero no se llevó 5 piedras por si erraba alguna. Se llevó 5 piedras porque había 5 Goliat. Y al primero que se le enfrentó le sacudió con una piedra, le cortó la cabeza. ¿Y dónde fueron los otros 4 Goliat? Los otros 4 gigantes. Se escondieron. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos, hermanos? ¿Qué valor tenemos delante de Dios? Pongan su fe en la palabra, en lo que Dios dice. ¿Cuál es tu valor delante de Dios? No tengas miedo, no temas, no desmayes, porque Yahweh tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa del Señor. Esta para allá, para mí, es una para allá para levantar nuestra fe. Para levantar nuestra fe. Es una porción que nos habla del valor delante de Dios, de qué sucede cuando Dios va delante nuestro a través de Yahshua su ángel. ¿Qué sucede aún cuando pecamos involuntariamente por desconocimiento? Que eso viene más adelante. ¿Y qué sucede durante la travesía, durante toda esta travesía que estamos llevando con el perdón de Dios? Que también lo vamos a ver más adelante en esta para allá, como Dios lo fue perdonando durante 40 años. Lo fue perdonando y perdonando. Así que levante su autoestima, levante su cabeza, crea en el poder de Dios. Esa fe, ese primer amor, eso que tuvimos cuando vinimos al Señor, recupérelo. Recupere su fe, su emuná, recupere su convicción de que el que es con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. Es más poderoso, es mayor, es más grande. Es el vencedor. Es el Dios de Israel, es el Dios nuestro, es el Dios de su congregación, es el Dios de la iglesia, es el Dios de cada uno de nosotros. Levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas porque vamos hacia la tierra prometida. Y te agrego algo más con respecto a la emuná. Cómo debemos cuidarnos nosotros de no perder la emuná, porque justamente cuando ellos empiezan a perder la emuná, empiezan a tener miedo, y eso les distorsionó la interpretación de todo lo que vieron. Entonces, qué delicado es este tema de no perder la emuná, ¿no? Porque sin emuná se nos distorsiona, ¿no?,
la realidad, empezamos a ver lo malo, nos dejamos amedrentar por lo que decimos, ¿no? Los gigantes, las malas noticias, el panorama tan sombrío que está viviendo el mundo entero. Sin embargo, nos alienta la palabra a no ser como estos 10 espías. Y avanzando, porque hay mucha riqueza, como decimos... Voy a agregar algo más ahí. Okay. Todo era objetivo, ¿eh? Estaban los gigantes. Sí, obvio. Era objetivo. Las ciudades, obviamente, estaban fortificadas, estaban amuralladas. Después, cuando entraron con Josué, 38 años después, se encontraron con Jericó, donde había pila de gente que vivía en el ancho de las murallas. O sea, que había ciudades amuralladas, había gigantes, había todo. Sin embargo, nosotros podemos ver sesgada, tener una visión parcial. Y ellos lo que tuvieron fue una visión parcial. Sí, distorsionada. Bien distorsionada. Distorsionada, o sea que no es la realidad. Vinieron con el racimo de uva, con un palo sobre los hombros, con los higos, con las granadas. Dijeron, sí, es verdad, la tierra fluye leche y miel, pero... entonces, ojo con lo que miramos, y ojo con lo que vemos, con lo que percibimos. Porque nosotros podemos mirar, como decía el pastor Enzo hace un rato, y vemos lo que está sucediendo en el mundo. Es dramático. Yo veo más gente deprimida por esto que gente con fe. Veo más hermanos en las iglesias deprimidos, no encontrando salida, desanimados, desesperados, que hermanos con fe. Y uno puede decir, y es objetivo, porque esto es la verdad, no hubo gasoil, no hay todavía gasoil, y esto y lo de acá, y la inflación en Estados Unidos, que subieron 0,75 la tasa de la Reserva Federal, y ahora qué va a pasar con la deuda externa, con ese 0,75, y con acá, y con allá, y con lo demás allá, y todo es objetivamente real, pero ¿cómo seleccionamos las cosas nosotros en las que creemos? Porque junto con los gigantes y las ciudades fortificadas, estaba la tierra que fluía leche y miel. ¿Qué seleccionaron los 10 espías y qué seleccionaron los 2 espías? Josué y Caleb. ¿Qué vieron unos y vieron los otros? Y eso tiene que ver con nuestra fe, con nuestra emuná, con nuestra fe. ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos las promesas de Dios en su palabra? ¿O vemos los gigantes y las ciudades fortificadas y los problemas sociales, los problemas de moral de nuestro tiempo, los problemas económicos de nuestro tiempo, el hambre que se avecina? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos mirando hoy? ¿Miramos las promesas de Dios y creemos en Dios? ¿O miramos lo que el diablo nos muestra, que es objetivo y es real, pero que tira abajo nuestra fe? Y acuérdense que la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si nosotros vemos la realidad que nos muestra Satanás, es una cosa, son los gigantes. Pero si vemos las promesas de Dios y podemos ejercer fe sobre las promesas de Dios, vamos a ser como Josué y Caleb, que fueron los 2 únicos que entraron en la tierra prometida. Y no entraron así nomás. A uno Dios le dio Hebrón, que fue a Caleb, y a Josué lo puso al frente como representante de Jesucristo, como representante de Yahshua, lo puso al frente de los millares de Israel para que entre a poseer la tierra. Entonces, miren lo que es creer en las promesas de Dios o creer en los gigantes que están ahí, pero que Dios los va a derrotar como poderoso guerrero. Qué importante mensaje que estamos recibiendo todos, ¿no? Porque esta es una verdadera vacuna en este tiempo, porque esto es una inyección de fe. Esta porción que estamos viendo es una inyección de fe para estos tiempos duros que se están viviendo. Yo recuerdo para algunos hermanitos, digamos, más nuevos, que quizás están entrando en estudiar las porciones semanales, que eso es muy bueno. Les recuerdo que, por lo menos yo, y creo que la mayoría de los que están escuchando, hemos sido instruidos por líderes que lamentablemente en su tiempo nos han enseñado cosas que están mal. Y acá vemos una de ellas. Yo, por ejemplo, no fui enseñado sobre la tierra prometida, yo fui enseñado sobre el cielo, que me voy al cielo, que nos vamos al cielo, que nos vamos al cielo.
Y esa es una manera de huir de lo que Dios nos está demandando conquistar. Él nos está mandando conquistar la tierra prometida, llevando su palabra, llevando la verdad, enseñándole a la gente cuál es la verdad, la obediencia a la palabra. Y muchos dicen, no, pero no vamos a ver nada, nos vamos al cielo, nos vamos al cielo, y para siempre vamos a estar en el cielo con el Señor. Y están saltando la tierra prometida que es acá, o sea, en este mundo, no es en el cielo, y están saltando ese periodo de 1000 años y estar bajo esas enseñanzas es estar bajo la enseñanza de estos 10 hombres que hicieron poner mal a todo el pueblo. Es por eso que la gente, cuando uno habla de este tiempo que estamos viviendo, porque a veces yo no entiendo que alguien diga, sí, pero en el final va a ser terrible. Oiga, hemos pasado 2 años donde hemos visto iglesias cerradas por 6 meses. Los que no aprendieron a congregarse como enseña la palabra de Dios, tuvieron sin congregarse, eso fue así, como lo decimos. No se congregaron por meses porque, la iglesia está cerrada, la iglesia está cerrada. Pero lo que entendimos, lo que es congregarse, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está en medio el Señor, lo que hemos aprendido eso, nos hemos congregado lo mismo y hemos buscado alternativas porque dije, bueno, hagamos reuniones por Google Meet, por Zoom y lo que sea, y bueno, pero de alguna manera lo fuimos resolviendo. Y todos pensaban que eso no es parte de lo que se venía. Después vino la amenaza de los pinchazos, que si no te pinchas te van a no sé qué y no sé cuánto, y ya está pasando eso también. Ahora vienen, ya no saben quién inventar, la gripe del mono, la viruela del mono, y tantas cosas más y el hambre que viene, y no es para allá largo, el hambre que viene, que lo dice la Biblia, pero lo está diciendo el mundo, la voz del mundo sigue hablando esto. Pero por eso esta porción es muy importante, porque a todos nos está energizando con la palabra para poder entender que vamos en el buen camino, vamos camino a la tierra prometida. Y el que nos tiene que hacer entrar es Él, no depende de nosotros. De nosotros depende guardar su palabra y estar firmes en Él. Amén. Amén. En el capítulo 14 hay algo que también quiero rescatar, y es que cuando los espías regresan, ¿no? y traen estos 10 el reporte contrario, ¿qué daño causaron con ese falso reporte? Porque la verdad es que los espías ejecutaron su plan a la perfección. Toda la congregación, dice, dio gritos y voces, y le dieron crédito, más crédito a los espías que a lo que Dios, ¿no? Y todo el pueblo se convenció de que era imposible la conquista. También insinuaron que Moisés los había engañado al sacarlos de Egipto. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Miraban hacia atrás con descontento, inmotivados, no había un motivo real. Ellos habían visto el brazo de Dios extendido, cuidándolos, protegiéndolos, proveyéndolos. Sin embargo, ellos se quejaron. Y fue tan grave esto que quisieron reemplazar a Moisés con un líder que lo guiara de regreso a Egipto. Allí, en uno de los versículos del capítulo 14, en el versículo 4 dice, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Cuán ingratos e insensatos somos nosotros muchas veces, cuando después de tantos beneficios y tan maravillosas promesas de Dios, al menor asomo de adversidad, enseguida nos deprimimos y nos quejamos de la amorosa providencia de Dios. No dudaron incluso de pronunciar la blasfemia al insinuar que el propósito de Dios al conducirlos por el desierto era llevarlos a una muerte segura. Qué tremendo cuando algo negativo se empieza a contagiar, ¿no? Eso es lo que pasó realmente. El pueblo no pudo ser aplacado, este desánimo, este miedo, esta falta de esperanza se contagió. También eso es una gran enseñanza para nosotros. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón, siervos de Dios? Cayeron rostro a tierra.
Tomaron esta actitud, esta postura. Dijeron, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, ¿qué hicieron? Rostro a tierra, nuevamente a buscar la guía de Dios, la misericordia de Dios. Adoptaron esta postura de súplica implorando al pueblo que si desistiera de su intención de regresar a Egipto, y también cayeron como atónitos, asombrados de ver a un pueblo arrojar de sí los favores y la misericordia de Dios. Y ahí habíamos comentado que justamente Moisés luego lo vuelve a repetir a este acontecimiento en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué hicieron Josué y Caleb? Josué y Caleb, en el versículo 6 dice, rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos, hicieron lo único que podían hacer en ese momento, como muestra de congoja con la cual pretendían estremecer al pueblo para que reconociera su error, y temían justamente la ira de Dios. Josué y Caleb sabían que eso que el pueblo estaba haciendo iba a traer consecuencia. Y la verdad que Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Ellos hablaron, trataron de hacer razonar al pueblo, les dieron la seguridad de las bondades de todo lo que habían visto, y ellos mismos dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban seguros de la promesa de Dios. Y como también decía el pastor Enzo, ellos sabían que los gigantes estaban delante de ellos, no para derrotarlos solamente, sino para devorarlos. Aunque vivían en ciudades fortificadas y estaban al descubierto, pues Dios se había apartado de los habitantes de Israel, de Canaán. Todo lo que trataron de hacer Josué y Caleb para que el pueblo entrara en razón fue inútil, porque el pueblo estaba sordo y carente de razonamiento. Incluso la multitud habló de apedrearlos, de apedrear a Josué y a Caleb. Sin embargo, ellos mantuvieron su emuná en Dios. Y esa es la razón de que de toda esa generación, ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto al cabo de 38 años, que es lo que faltaba para completar los 40 años. Dios decreta un año de deambular por cada día que estuvieron estos espías recorriendo la tierra prometida y hablando mal de Dios y de la tierra que Él había prometido. La enseñanza que podemos sacar es muy fuerte en el sentido de que el pueblo, a pesar de que había visto milagros, todos los días veían un milagro. No es que habían visto milagros 3 o 4 a lo largo de los 2 años, casi 2 años que habían andado hasta ese momento. Todos los días veían milagros. ¿Saben por qué? Todos los días. Porque todos los días caía pan del cielo. Todos los días caía pan del cielo. Todos los días tomaban agua. Todos los días veían que su ropa no se envejecía, que sus sandalias no se rompían, que no se enfermaban. Todos los días veían milagros de Dios, todos los días veían la nube, todos los días veían esa nube cubriéndolos del sol, de los rayos del sol. Todas las noches veían la columna de fuego alumbrándolos. Tenían mejor luz que los LED que nosotros tenemos ahora. Era la luz de Yahweh, la luz de Dios. Entonces, todos los días veían milagros, pero hay una enseñanza muy grande aquí, y es que los milagros, ver milagros no transforma tu corazón. No transforma tu corazón. Hay gente que ha venido a la iglesia enferma y fueron sanados. Hay gente que ha venido sin trabajo y Dios les dio trabajo. Hay gente que han venido con el hogar roto y Dios les arregló la familia. Milagros tras milagros tras milagros. Hay gente que no tenía para comer y se sentaron a la mesa y dieron gracias y apareció la comida. Milagros tras milagros. Pero los milagros no transforman el corazón de las personas. Los milagros que recibió el pueblo, la congregación de Yahweh,
durante esos 2 años no había convertido su corazón. No había convertido su corazón. Solamente un encuentro con el Señor, un encuentro con su palabra. Dejarlo entrar. Ver los milagros no es dejarlo entrar. Poder ver los milagros afuera. Pero dejarlo entrar en nuestro corazón. Dejar entrar su palabra. Amarlo. Amar su palabra. Estudiar su palabra. Tener una vida donde oremos para que esa palabra se haga carne en nosotros, para que podamos tener la mente de Cristo. Eso transforma nuestro corazón. Los milagros no transforman el corazón de nadie. Acá está la prueba. Sin embargo, ellos necesitaban que su corazón sea transformado. No solamente creer en Dios, sino creer a Dios. A Dios. ¿Qué es creer a Dios? Creer lo que Él dice, lo que Él ha dicho y lo que Él sigue diciendo a través de su santa palabra. Algo que quisiera agregar también es que Dios le dicta una sentencia, ¿no?, sobre el pueblo de Israel. En el versículo 11 y 12 dice: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Acá Dios le está diciendo a Moisés: voy a cumplir mi promesa, pero no con esta gente. Voy a edificar una gran nación, pero a partir de Moisés, la que sería más grande aún que esta que él había sacado de Egipto. Si Dios había decretado que debían entrar a la tierra, el pueblo debía creer a su promesa, acatar su mandato y dejarle a Dios hacer el resto. Y la verdad es que en este momento, ¿qué hace Moisés? La verdad, yo debo reconocer, si yo hubiera sido Moisés, yo agarro viaje, le digo: liquidalos a todos y dame otro pueblo. Yo hubiera hecho eso en mi carnalidad y en mi humanidad. Sin embargo, Moisés otra vez, como muchas veces antes, vuelve a interceder. Hay un tremendo poder en esta intercesión que Moisés hace, delante de Dios. Y la verdad es que ningún decreto de Dios es inmutable frente a la plegaria y a la súplica sincera de un intercesor. Por eso Moisés intercede, le ruega a Dios que no les traiga la ruina que se merecen. ¿Y cuál es el argumento principal de la plegaria, de la intercesión de Moisés? A Moisés le preocupaba que esta destrucción de Israel sería una profanación del nombre de Dios. Los egipcios y los demás pueblos dirían que Dios había sido superado por los cananeos y por sus dioses. Los pueblos pensarían que sería un fracaso del poder de Dios. Por eso Moisés suplica tanto a Dios que perdona a Israel, porque a Moisés le importaba salvaguardar no su honor, sino el honor de Dios. Y esto también es importante, porque cuando las rebeliones que Moisés sufre, él no se trata de defender a sí mismo. Lo vimos en la porción pasada con su hermana Miriam y con Aarón. Sin embargo, acá Moisés lo que quería era que el nombre de Dios no fuera mancillado, que las naciones no dijeran: Dios fracasó, entonces como fracasó, los liquidó en el desierto. Por eso dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. La verdad que Dios a nosotros también día tras día nos sigue perdonando durante todo el camino hasta que lleguemos a la tierra prometida. Un versículo que está justo ahí donde está hablando Ada, en el 14:8, nos habla de lo que dice Josué, viendo ya cuando la gente no quería saber nada con Moisés ni con Aarón y querían volverse de nuevo a Egipto. Él dice: si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O sea, hay en esta explicación que está dando, o este mensaje que está dando de aliento,
a la gente, Josué, está utilizando la palabra si Yahweh se agradare. Sabemos que para que Dios se agrade tiene que haber fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra emuna, que ustedes han nombrado muchas veces, y para que siempre hay un nuevito por ahí, emuná es fe. No vamos a entrar en tanta explicación, pero sí decir que si tenemos fe, tenemos emuná en nuestra vida, Él se va a agradar de nosotros y nos va a hacer entrar a la tierra prometida. Nunca olvidemos que hay 10 que están hablando mal, un mal reporte, están calumniando la palabra de Dios, y hay 2 que están diciendo la verdad. En este caso es Josué quien está hablando, Caleb que está hablando. Entonces, cuando nosotros observamos esto con atención, vemos que es muy fácil dar un reporte malo, decirle a la gente, no hay tierra prometida, nos vamos, mira que Dios va a permitir que nosotros veamos estas cosas, que no hay, que bueno, todas esas cosas que se dicen, y la gente le es más fácil creer eso. Y el que sale a decir la verdad, fíjese lo que pasa cuando termina de hablar aquí, ¿no? Dice, por tanto no seas rebelde contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo, dice, se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahweh, no los temáis. Bueno, uno cree que escucharon estas palabras y la gente saltó del aire, bueno, menos mal. Mire lo que hicieron. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando alguien se para en la posición de la palabra y empieza a hablar tal cual la Biblia dice las cosas, y estoy hablando no del mundo, porque acá no está el mundo, acá es el pueblo de Dios dividido en 2 partes. Los que creen a lo que Dios dice y el pueblo de Dios, aclaro, y el pueblo de Dios que no cree lo que Dios dice, o duda de alguna de las cosas. Estas sí, pero estas no. Entonces, esos son los que hablaron de apedrearlo. No fue el mundo, acá el mundo no está. El mundo ni aparece el mundo, acá es el pueblo de Dios. ¿Apedrear a quién? Y hoy hablemos de estas cosas como corresponden. Hoy no es que agarran una piedra y quieren apedrear. Hoy apedrean, como enseña la palabra, con la boca, diciendo, pero esto que se han judaizado, esto que se han vuelto a la ley, y empiezan a decir todas esas palabras, apedreando con esas palabras a los que están diciendo, oiga, nos paremos en la verdad, en lo que Dios dice. Ni una jota, ni una tilde puede dejar de ser de lo que Dios ha dicho. Y con solo decir esto ya se levantan esos 10 que ya pusieron mal a mucha gente para que la gente también agarre y tome piedra en sus manos y apedree a ellos. Nos mantengamos en la verdad, en la obediencia y en la verdad de la palabra, aunque no es el mundo el que te va a apedrear, son los mismos hermanos que no han entendido y no han comprendido la veracidad total de la palabra de Dios. Totalmente, así es, así es. Y ahí también en el capítulo 14, ya casi para ir terminando este capítulo, Dios explicó por qué el pecado de los espías fue considerado tan grave. Porque no solamente no tuvieron fe ellos, sino que además provocaron que otras personas perdieran la fe y que pecaran. Por eso, la consecuencia es que esos espías, esos 10 espías que trajeron el informe contrario, murieron en el acto. Dios afirmó que él los había escuchado quejarse contra Moisés y contra Dios mismo, y que por eso no iban a poder liberarse del castigo. Los hombres morirían en el desierto y los niños entrarían a la tierra prometida. Dios dijo que deambularían por diversos lugares del desierto hasta que se cumplieran los 40 años, y sin embargo, así como un pastor no abandona su rebaño, así su congregación no quedaría desprovista del cuidado de Dios y la protección. Y este capítulo ya, me gustaría mencionar del capítulo 14, un versículo que se destaca, y es el 24, que dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y esto es un poco lo que recién el pastor Enzo decía, ¿no? Esto de tener un espíritu contrario
y de pararnos en las promesas, de infundir fe en las personas, de enseñar la palabra, no darnos por vencidos ni por las circunstancias ni por nada que acontezca. Es muy interesante esto de los 40 años de castigo. El decreto de Dios, 40 años en el desierto. El decreto de Dios, 40 años en el desierto. Y no nos olvidemos que toda la Torah habla de Yeshua, de Jesucristo. Toda la Torah. Entonces ahí usted va a poder relacionar esos 40 años de castigo en el desierto, donde todos morirían en el desierto. No es un castigo de andar caminando 40 años y después entrar todos y bueno, se ponen los pies en una palangana con agua, con sal y descansan con un toallón en el cuello. No. 40 años en el desierto para que mueran todos iban a morir en el desierto. Entonces, esto es una sentencia de Dios, es una justicia de Dios, un castigo que depende de la justicia de Dios pronunciada por el Señor. Ahora, relacionemos eso con Jesucristo, relacionémoslo con Él, porque Él ha venido a hacer nuestra redención, la redención de su pueblo. Entonces vemos a Jesucristo redimiendo el pecado de la congregación en el desierto. Jesucristo vino a redimirnos completamente. Y lo vemos redimiendo el pecado de la congregación en el desierto, mediante ser llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Si estudiamos detenidamente las tentaciones del diablo, allí en el desierto, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, vamos a ver que todas esas tentaciones consistían en acortar el camino. Todas las tentaciones, acortar el camino. Agarrar un atajo. Un atajo. Acortar. Te voy a dar todo lo que viniste a redimir con tu sacrificio. No hagas el sacrificio. Si postrado me adorares. Acorta el camino. Sálvate de los sacrificios. Obviate esa parte. Ahorrarte los esfuerzos, ahorrarte los sacrificios. Siempre la tentación de Satanás va por ahí. Eso es lo que el pueblo de Israel había querido hacer en el desierto, al querer regresar a Egipto. Vamos a cortar el camino. ¿Para qué vamos a seguir con todo el esfuerzo y los sacrificios que implica? Entonces, cada tentación, Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Porque es necesario volver y creer en la palabra escrita de Dios, para vencer, para recibir la redención que Jesús vino a comprar, la redención de los 40 días en el desierto, 40 días, 40 años, un año por cada día, lo dice clarito ahí en Números, es aprender el escrito está. Es necesario retornar, retornar a la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Jesús vino a hacer una redención perfecta y completa. Y aún estos 40 años de muerte en el desierto, iban muriendo uno por uno hasta que murieron todos en el desierto, Él nos vino a redimir y nos redime mediante su palabra. Escrito está. Volver a la palabra de Dios. No importa los gigantes, no importa los que nos contradigan, no importa los que digan, como decía el pastor Enzo, estos se judaizaron porque estudian la Biblia. Miren a dónde hemos llegado. Que los 10 líderes, los 10 príncipes del informe negativo, digan de nosotros se judaizaron porque estudian la Biblia. Es vergonzoso. Eso cuando yo era chico y mi padre era pastor, si hubiera escuchado a mi padre eso, se hubiera rasgado las vestiduras, como dice la Escritura. Se judaizaron porque estudian la Biblia. Ajá. Y no me diga que también creen en un Jesucristo que era judío. Entonces,
Ojo al piojo, dijo un filósofo, Pastor Enzo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ese desvío que ellos querían hacer, eh, y siempre está en la Biblia, desde el inicio hasta acá, siempre el diablo desviándote de lo que dice la Biblia para que no hace falta tanto esfuerzo. Bueno, lo que recién dijiste, Horacio, ¿no? Es lo que sucede hoy. Es lo que sucede hoy. O sea, hoy está igual, es lo que uno intenta repetir tantas veces, para que nos concentremos en aquellas personas que hablan lo que la Biblia dice. Y cuando hablan lo que la Biblia dice, ni así, o sea, me pasa esto y se lo digo a la gente, ni aún todo lo que estamos diciendo nosotros ahora, uno tiene que decir, bueno, pues diga amén, corresponde, pero vaya y estúdielo, porque usted tiene que tenerlo desde la palabra de Dios. Nosotros simplemente estamos comunicando la palabra, pero el Espíritu Santo, cuando usted vaya a verificar y lo ve allí, Él va a sellar eso en su corazón, y entonces no va a hablar lo que dijo Horacio, no va a hablar lo que dice Ada, no va a hablar lo que dice Enzo, sino que va a hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Me interesaba un poquito en el capítulo 15, salteando 9 hojas de lo que escribió Ada acá en este estudio. En el capítulo 15, lo que son los pecados por desconocimiento. Los pecados por desconocimiento. Es muy importante eso para que entendamos la responsabilidad que nos toca. Hoy son todas enseñanzas prácticas, no hay ninguna que no se pueda llevar a la práctica. El pecado por desconocimiento. ¿Y qué tiene que ver los gentiles en ese pecado por desconocimiento? O sea, los que no son judíos, sino que se los nombra acá como extranjeros, y en las Biblias hebreas se los nombra como prosélitos, los que no son del pueblo de Israel. Entonces, acá vamos a encontrar algo muy interesante en relación con primero, que los extranjeros son puestos, como dijo el pastor Enzo hace un rato, al mismo nivel que los nativos. Al mismo nivel que los nativos. Dios aceptaba y reconocía como suyos al extranjero. Como suyo, La Torá derribó la pared intermedia de separación y los gentiles también fueron reconciliados con Dios, y esto es ratificado por el Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo. Por eso ha sido establecido por Yahweh Dios como estatuto perpetuo. Es decir, no hay una nueva ley llamada de gracia para los gentiles, una nueva congregación solamente formada por los gentiles, por la gracia. No existe eso. La gracia de Dios hacia los gentiles ya estaba presente en el pacto de Dios. Mira, en el capítulo 15, en 2 oportunidades Dios lo repite. En el 15:14 dice, y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, el 15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Y en el mismo 15... en el 29 vuelve a decir, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por yerro. En el 29 entonces que acaba de leer Ada, habla de que hiciere algo por yerro, por desconocimiento, por equivocación. Y en el siguiente, en el 30, dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Entonces este texto, el 30, constituye una evidencia irrefutable de que los extranjeros eran parte, estaban incluidos en el pueblo de Dios. Porque ¿cómo puede ser cortado alguien que no está incluido? Exacto. Está diciendo el extranjero será cortado. ¿Cómo puede ser cortado si no estaba incluido antes? Entonces para Dios el extranjero estaba incluido en su pueblo. Y habla de la soberbia. Así que tenemos 2 cosas acá muy importantes. Una es el pecado por ignorancia, que incluye al extranjero que pecaba por desconocimiento. Y esto la verdad es un gran consuelo para nosotros,
que no hemos tenido el privilegio, Enzo ahí, no hemos tenido el privilegio de ser instruidos en la Torá desde niños, como son los judíos. Los judíos tienen una ventaja que ni nos imaginamos, la ventaja que tienen. Son instruidos en la Torá desde niños, porque cada día de reposo escuchan la parashá, la porción de la Torá, desde que nacieron. Entonces no saben ni hablar ni entienden lo que están y la están escuchando. Imagínense la bendición que es eso. Nosotros hemos corrido el riesgo de pecar por ignorancia, porque no conocíamos. Nosotros como gentiles, como ex gentiles, ahora injertados en el pueblo de Dios, corrimos el riesgo durante toda nuestra vida, aún siendo cristianos, de pecar por ignorancia, es decir, por desconocimiento. Sin embargo, Dios nos ha perdonado y como hizo con el pueblo de Israel, lo continuó perdonando durante todo el camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es el pecado que nosotros podemos cometer? Porque estas son las enseñanzas que estamos dejando hoy. ¿Cuál es el pecado que podemos cometer? No el pecado de ignorancia. No sabíamos. Comíamos cualquier cosa, no guardábamos los días de citas con el Señor, ni nos importaban las fiestas, celebrábamos la Pascua comiendo huevo de Pascua, celebrábamos la Navidad, conejitos de chocolate, todo el paganismo, pero no sabíamos. Y Dios no nos imputó eso como pecado. No nos imputó como pecado porque era de ignorancia. Ahora, la Biblia dice, versículos 30 y 31, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada del medio de su pueblo, lo vimos recién, pero el 31 dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Eso se trata de idolatría intencional, desobediencia intencional. Acá la sentencia es pronunciada contra los que pecan con todo conocimiento y malicia, con mano levantada, es decir, con soberbia, en desafío a Dios y a su Torá. La sentencia contra tal pecado es terrible y no queda ya sacrificio para él. No la vamos a leer ahora, Hebreos 10:26, pero los invitamos a que lo lean, Hebreos 10:26. Quien adora ídolos intencionalmente no puede expiar su pecado mediante una ofrenda. Esto trae como consecuencia la separación espiritual de la congregación de Dios. Actuar con soberbia, y esto es lo último que voy a decir antes de los saludos y antes que Pastor Enzo agregue algo, tenemos 3 minutos, siempre nos pasamos 1 o 2, pero actuar con soberbia, este pecado que te hace cortar de la congregación, es pretender tener más razón que Dios. Muchos pretenden tener más razón que Dios. Eso era para otro momento, para otra época, para otro pueblo. No, era para la congregación de Yahweh. ¿Querés pertenecer a la congregación? Si decís era para otro pueblo, quiere decir que no perteneces a esa congregación con la que Dios hizo el pacto. Y Jesús vino a renovar ese pacto en su sangre. Actuar con soberbia, entonces pretender tener más razón que Dios, es leer su palabra e interpretarla como a nosotros nos parece. Esto es el pecado de idolatría, es decir, egolatría. La peor idolatría que existe es la egolatría, la adoración de uno mismo. Y ponerse por encima de Dios y en lugar de Dios queriendo tener más razón que Él y su palabra. Es la egolatría que sufrieron Adán y Eva. Seréis como dioses. Es tener en poco la palabra de Yahweh. Es menospreciar su mandamiento. Por eso inmediatamente viene la profanación del Shabbat en el desierto. ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando con que siga con una historia de un hombre que profana el Shabbat en el desierto? Cortó leña. Desafío a Dios. ¿Por qué? Porque voluntariamente. Él creía que sabía más que Dios y que lo que decía Dios, nada, eso es para otra gente, es relativo. Algunos días sí, algunos días no. La relatividad, ¿no? Que no es la de Einstein, la relatividad de los cristianos, no, eso es relativo, eso no es tan así.
No es tan así. Lo que le dijo el diablo a Eva no es tan así. No moriréis. Lo que dice Dios no es tan así. Siempre el pecado. Esto es lo último que quería decir. Bueno, yo también lo último que quiero decir es que cuando hablamos del natural y el extranjero, la Biblia hoy habla de hijos. Y voy a recordar una frase que es muy normal escucharla por ahí, un matrimonio que tiene 2 hijos y hay uno más que no es de ellos, que ellos lo tomaron como hijo, y ellos dicen, bueno, estos son los 2 y este es del corazón. O sea, sin querer, y no es la intención atacar esa frase, sino es verlo desde la parte de Dios. Dios no dice, estos son, Israel son mis hijos y estos son los del corazón. No, nos llama a todos por igual hijos. Inclusive en cuanto a la herencia, están todos y en la misma condición. Por lo tanto, es un buen tema para tenerlo siempre en el corazón, porque seamos o no seamos, somos hijos de Dios. O sea, seamos judíos de generación o seamos extranjeros, somos hijos de Dios. Y Dios nos mira como hijos naturales a todos. Nos injertó y ya somos de Él. Que tengan hoy un hermoso Shabbat todos, que puedan reunirse, estar en gozo, poder edificarse mutuamente y que nos sigamos preparando, escuchando la palabra de Dios, lo que queda este Shabbat y después la preparación en la semana para la próxima para allá. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un maravilloso día de reposo en la presencia del Señor y no dejen de congregarse. Bendiciones para todos, nos estaremos viendo el próximo día de reposo. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.